Gracias, hermano César. Me dicen si se escucha, ¿verdad? Allá se escucha. Jorge, ¿se escucha allá? Sí. ¿Y aquí? Bien. Se fue el año, hermanos. Estamos en diciembre, casi, ¿verdad? Eh, es un tiempo bonito de fin de año, no por lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Porque ahí les andan mandando los correos y por todos lados extrafinanciamiento con las tarjetas para que revienten el sueldo desde ahorita. Y en enero son los llantos, ¿verdad? No es por eso, es más bien porque tenemos una oportunidad de celebrar el magnífico y glorioso advenimiento del Mesías, ¿verdad? Esa es la gran fiesta en realidad y para nosotros los creyentes evangélicos eso es lo que nos alegra, tener un mes pues que podemos dedicar algo del Señor a eso. También quiero anunciarles, hermanos, que el próximo domingo en el intermedio vamos a hacer la inauguración formal de la segunda planta, ¿verdad? Ya no voy a buscar a la secretaria ahí abajo, ¿verdad? Ahí abajo, eso ya está cerrado, ahí ya es bodega, es arriba donde estamos ya operando y Dios mediante, pues vamos a tener ya la sala con operando con todas sus facilidades y a las madres que tienen niños chiquititos, allá estoy viendo una, y pues ya los pueden traer, van a ver ahí todas las facilidades para que los niños estén bien, hermanos, hermanas amorosas van a estarles cuidando y va a ser un tiempo hermoso. Así pues que véngase, si puede, el próximo domingo, media hora antes de que inicie el culto, para que tengamos toda esa participación formal y tengamos un tiempo bonito, ¿verdad? Ese día. Y también quiero decirles, hermanos, que las inscripciones del DFC ya están abiertas. Yo voy a hacer un reto ahorita. A mí no me interesa tanto los de segundo, tercer y cuarto nivel, porque yo sé que ellos obligatoriamente se inscriben, ¿verdad? Al menos que haya alguno que hace 2, 3, 4, 5, 6 años dejó algo por ahí pendiente y tiene que volver a entrar. Entonces el reto va para usted también. Yo quiero saber de los que estamos aquí presentes, quiénes todavía no han ingresado al primer nivel del DFC. Levántenme sus manos con toda sinceridad y sin compromiso. A ver, ¿qué hay? ¿Ve? No, mire, hermano, ¿no? ¿Quién más? Hermana Alejandra, ¿quién más? Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? Levante la mano. No tenga la mano en juta, ¿verdad? Levante. Levante la mano quienes todavía no han ingresado al primer nivel del DFC. Tenemos por aquí a alguien que se haya retirado, que desertó a medio palo y después el discipulado Juan Ramón, vos ya entraste. Otra mano levantada ahí, ¿ven? ¿Vieron? Entonces llénenme esa boleta. Yo quiero que se inscriban, pero de corazón. Que diga, yo voy a entrar al programa, ¿verdad? Y va a ser de grande bendición. No es nada del otro mundo, en realidad el beneficio es grande si uno piensa en la propia edificación de su alma, ¿verdad? Entonces sí vale la pena hacerlo. Si alguien todavía cree que en este momento no sea la instancia adecuada porque le da pena levantar la mano, pues allá al final, cuando terminemos, puede pasar su boleta, se la pide ahí a Armando y llena ahí su inscripción. ¿Qué más podemos decir? Que la venta de garaje es el próximo sábado. ¿Sabían? ¿Quién no sabía que la venta de garaje ya es el próximo sábado? Sábado que 2 de diciembre ya. Así es, ¿verdad? 13 es el domingo. Bueno, si todavía tiene llantas viejas en su casa, tiene estufas que solo la contempla porque era del abuelito, de la mamá, refris, ¿verdad? Y otro tipo de artefactos que solo los está viendo ahí, ropa, hermano. Fíjese que a veces usted por amor a los zapatos no los dona y ahí los tiene, ¿verdad? Ya el otro año que los vuelve a ver ya están doblados como cacho, así, porque han perdido humedad. Cuando los quiere usar ya no le caben, ¿verdad? O se le cae el tacón porque ni el pegamento sirve. Entonces, todas esas cosas, hermanos, que estén en buen estado y son de segunda, pues, pero que pueden beneficiar a otro, tráigalo. Aquí puede hacerlo en horas de oficina por las mañanas o por la tarde toda esta semana. Ponete en pie, Hugo. Y si no, llamen a Hugo, ¿verdad? Hugo Rivera. Vos que tenés voz de trueno, dale el número de celular para que lo apunten. Lo que... Pueden llamar al 31 55 72 91. Vamos a estar operando
orando todas las semanas, ¿verdad? Y Dios lo permite, toque esos corazones y ya este sábado podamos bendecir a muchas más personas. Espero, hermano, su llamada, ¿verdad? Del número de nuevo. 3155-7291. Bien, ahí está. Sí. Dice la Biblia que al que retiene más de lo que es debido, viene a pobreza. Así dice el libro de Proverbios. Así pues que una de las, entre tantas causas, una de las causas de la pobreza, de la reducción de los ingresos y del no rendir de lo que usted recibe, tiene que ver con eso. Porque usted no da. ¿Verdad? Usted está reteniendo más de lo que es debido. Es decir, la Biblia no dice que no hay que retener. Por supuesto que hay que retener, que hay que ahorrar. Hay que invertir en alimentos, hay que invertir en ropa, en salud y todo eso. Eso es lo que es legítimo retener. Pero siempre hay algo más que no le corresponde a usted, sino que lo tiene que dar a Dios. Y eso no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver también con afectos, tiene que ver con reconocimientos, tiene que ver con gratitudes y por supuesto con las cosas materiales. Entonces pensemos en eso. ¿Qué no estoy haciendo yo bien para que toda la vida esté tapando hoyos y destapando hoyos? Está endeudado toda la vida, nunca sale de deuda. Allá se muere y allá donde lo van a enterrar, allá llegan aquellos en la moto a cobrarle, ¿verdad? Entonces, una de las causas es esa. Al que retiene más de lo que es debido, dice la palabra de Dios, viene a pobreza, ¿no? Empobrecimiento, literalmente. Bueno, creo que ya hablamos. También solamente decirles que los dos servicios de fin de año, tanto 24 y 31, este año caen domingo. No sé si se han percatado de eso. Entonces, como es domingo, los horarios va a ser un horario único, un solo culto, no dos, ¿verdad? Va a ser de 10 a 12 meridiano. Un programa especial con mucha riqueza de los ministerios, especialmente de jóvenes y los niños y también el coro, que se van a preparar para ese tiempo y ese momento y tener un culto hermoso, pues con un tema, en el caso de la Navidad, pues tiene que ver con Cristo y su ordenamiento, y el caso del 31, pues que tiene que ver con planes, propósitos y todo lo que se viene por ahí, ¿verdad? Para hacer una buena administración de lo que debemos hacer y prepararnos con anticipación para no repetir las malas experiencias del 2024, del 2023, perdón. Sino en el 2024, pues estar más preparados y aprenderle las lecciones de lo que no aprendimos el año pasado. Pienso que uno debe de hacer, hermanos, una buena administración de lo que debe tener en sus manos y no ir más allá de sus capacidades de gastos, de sus capacidades de lo que puede hacer, no dejarse llevar por los anuncios y que lo que el comercio busca, que es apropiarse de su salario con cosas y llenar su casa de cosas que en realidad no necesita. Uno debe de aprender a hacer un buen uso de lo que Dios pone en sus manos. Muy bien, vamos a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Los primeros dos versos es la salutación, es el saludo sentido, lleno de sentimiento de parte del apóstol Pablo a estos hermanos que lo habían tratado también en esa región del mundo. Y luego de los versos 3 al 11 es esa oración de acción de gracia que tiene 5 aspectos. El apóstol Pablo eleva a Dios por estos hermanos. Yo pienso, hermanos, que una de las cosas más hermosas que uno puede hacer por personas que Dios ha puesto en su camino y nos han bendecido, no solamente en los aspectos materiales, sino también en la administración, en el acompañamiento y todo eso, tiene que ver con nuestras oraciones, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, en virtud de los beneficios obtenidos en esa comunión que tenía con los hermanos después de 10 años de conocerlos, eleva a Dios esa oración de acción de gracias en estos 5 aspectos. El primero de ellos se encuentra en el verso 3 y 4, que lo hace en oración, precisamente. Él dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y luego en el verso 5 aborda el segundo aspecto de esa acción de gracia. Nos dice: por la comunión en el evangelio del primer día hasta ahora. Es decir, en el anuncio del evangelio en esa región de Filipos, Listra y Iconio, que estaban ahí cerca,
en realidad él no lo hizo solo, él reconoce que fue una empresa de todos, ¿verdad? Y los hermanos aún recién convertidos, como lo eran en algún momento en la iglesia, especialmente Lidia de Tiatira, lo recuerdan, que fue la primera mujer que se convirtió en Europa la predicación del Evangelio del Apóstol, y todos colaboraron, ¿verdad? Y él lo reconoce. Yo pienso, hermano, que a veces somos presas de un yoísmo, donde por mí, sin mí, y para mí, y yo, y yo, y yo, eh, sin involucrar a nadie más. Pienso yo que es un mal enfoque, porque quiera hacer, especialmente en la obra de Dios, la obra crece por la acción de todos, ¿verdad? Y él ahí lo reconoce en ese verso 5, lo dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En otras palabras, ustedes trabajaron al par, junto a mi persona, y los logros ahí están. Y luego lo hace por el verso 6. Pienso yo que este es el tercer aspecto hermoso, y lo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ambos, es decir, todos los hermanos de Filipos y él estaban gozando de la salvación eterna, que es el gran bien y el gran don de Dios para el hombre, ¿verdad? Y que no solamente ahí se había quedado en el hecho de recibir a Cristo como Señor y Salvador, sino que estaban progresando en esa salvación, en la santificación con la auxilio del Espíritu Santo, hasta que el Señor los viniera a recoger. Ese es el tercer aspecto. Y luego el verso 7 y 8 nos dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos en el entrañable amor de Jesucristo. Ese era el gran ligante, ¿verdad? Ese era el gran catalizador. Un catalizador, hermano, los que estudian farmacia, en especial, o ingeniería química, saben que un catalizador es aquel que acelera los procesos químicos, ¿verdad? Y ayuda a que un proceso se dé de un punto A a un punto B. Ese era el gran catalizador, en realidad, de la obra de Dios y de la gratitud y de todos los bienes de Dios en una iglesia, es el amor. Sin amor no es posible, hermano. Estuviéramos agarrados de las greñas aquí, ¿verdad? A usted se asusta ahora en las redes sociales como de una manera morbosa e impía pasan pleitos de mujeres en las calles y en las colonias, unas doñas agarrándose del pelo a patadas y todo. Esa es la antítesis del amor. El amor de Dios hace posible la comunión y la coexistencia en una iglesia, ¿no? Por ejemplo, me decía el doctor Carballoso una de las veces que vino acá: ¿cuántos años crees que tiene la iglesia donde yo asisto? La iglesia, Asamblea de Hermanos Lavadores de Vigo. Lavadores es el barrio. En España se le pone el nombre de la iglesia del barrio al cual usted vive. Entonces, Asamblea de Hermanos Lavadores en Vigo, en Galicia. Yo le dije, unos 50, 60 años, no, me dice, tiene 138 años. Es una iglesia donde ya han pasado 10, 14, 15 generaciones, ¿verdad? Están casándose los jóvenes provenientes de las primeras familias que se convirtieron. ¿Y qué hace posible que una iglesia llegue a tal nivel de antigüedad y fresca? Es el amor. Aquí lo dice, ¿verdad? Por cuanto me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto está en el corazón. Y el verso 8, testigo me es Dios de cómo os amo a todos en el trayecto amor de Jesucristo. En otras palabras, le dice el apóstol Pablo a estos hermanos: yo no les estoy engañando. Dios sabe que lo que tengo adentro de mi corazón es amor por ustedes. Dios es mi gran testigo. Es una cosa maravillosa, hermano. Porque uno puede decir, no, si yo amo al hermano, y está con aquel puñal bien afilado para ensartarse en el menor momento posible, ¿verdad? Porque los recores están tan frescos como ayer. El odio está tan fresco como ayer, ¿verdad? Es una ebullición que hay en el corazón, no de amor, sino de lo que es contrario al amor, ¿verdad? Los odios, los rencores que están frescos ahí. El apóstol Pablo dice: Dios puede ver mi corazón en este momento y es testigo de que lo que yo tengo por ustedes es amor y no es rechazo, en otras palabras. Y luego el último aspecto está en los versos 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor. Eso lo vimos los domingos anteriores, donde el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que no sea el amor eros, que no sea el amor filial, el storge, sino que sea el amor ágape, el amor de Dios, el amor de la decisión de la voluntad, que va más allá de lo que uno pueda sentir o no. Yo decido amar,
¿verdad? Y no dejarme dañar el corazón, porque ese es el amor de Dios, que ese amor abunde en sus corazones, porque eso les va a permitir hacer las mejores elecciones en la vida, las mejores decisiones en la vida, ¿verdad? Y luego el segundo aspecto está en lo que sigue, para que aprobéis lo mejor, a fin de que hayáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo. ¿Cuál es la meta de nosotros los creyentes? Yo siempre lo digo, hermano, casualmente en una reunión que teníamos antes de que comenzaran los cultos de esta mañana, le decía a los hermanos que lo que uno define en su vida, lo que define la vida de una persona es su prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Son tus hijos? ¿Es tu familia? ¿Es tu esposo? ¿Es el trabajo? ¿Es el afán? ¿Es el deseo de ganar dinero, de llevar una buena vida, más o menos con licencia, de que no falte nada? ¿Cuál es tu prioridad? La prioridad del creyente es Cristo, hermano. Y su enfoque es el día cuando se presenta en el tribunal de Cristo. Por eso dice ahí el apóstol, para que sean sinceros e irreprensibles el día de Cristo. Esa es la meta, por eso estamos trabajando los creyentes. ¿Por qué no nos dejamos tomar por el pecado? ¿Por qué intentamos en todo lo que hagamos pensar en Dios y lo que Dios pueda pensar de aquello que estamos haciendo? Porque sabemos que un día vamos a estar ahí y tenemos que dar cuentas. Amén. O sea, todos los enfoques tienen que ir ahí. En la crianza de los hijos, en cuántos hijos vas a tener, dónde vas a trabajar, cuál es el negocio que vas a instalar, cuál es tu prioridad. Todo eso tiene que ir redundando alrededor del día de Cristo, es decir, de todo lo que hagas en esta vida, lo que Dios te permite hacer, un día vas a darle cuenta al Señor. Eso es lo que sigue. Yo sinceramente, hermanos, no estoy de acuerdo con ese anuncio de la mayoría de los cristianos. Cristo viene, Cristo viene. En realidad, Cristo no viene todavía, hermano. Lo que va a ocurrir ahorita es el arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier manera. Sí, mi anhelo, sinceramente, es que venga Cristo por su iglesia, pero que viene Cristo por segunda vez, yo ya no voy a estar aquí. La iglesia ya no va a estar aquí. Eso será después de la gran tribulación. Falta mucho tiempo para llegar ahí. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Ah? Dice que aquí debemos de trabajar en nuestra vida para que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo lo que hagamos en esta tierra incide en el día de Cristo. Tiene una repercusión para el día de Cristo. Y la tercera, verso 11, llenos de frutos de ¿qué? De justicia, que son ¿qué? Por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Insisto, un creyente tiene que ser fructífero, tiene que saber cuál es el don que Dios le ha puesto en su vida, para qué es útil en la iglesia de Dios y poner a trabajar ese don. Y la iglesia es responsable de abrirle las puertas al hermano para que sirva con ese don. Y es responsabilidad de ese hermano cuidar de su vida para ser un buen ejemplo y testimonio a la iglesia, en un día fuera, en el ejercicio de ese don. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. El verso 10 de Filipenses 1 nos dice, desde el 9, esto pide en oración que su amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento a fin de que aprobéis lo mejor. La gran razón, hermano, por la cual el apóstol Pablo ora por los hermanos de Filipo, que sus corazones estén henchidos, estén desbordados del amor de Dios, es para que aprendan a probar lo mejor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el amor de Dios, cuando es abundante en el corazón, genera temor de Dios. Entonces usted no va a hacer cosas ni va a tomar decisiones en la vida que le van a entrampar. Por ejemplo, los jóvenes dicen, no, yo voy a andar con fulano, con fulana. Sí, pero no es creyente, andas en yugo desigual. Bueno, no se preocupe, si yo lo voy a traer a la iglesia, yo lo voy a hacer cristiano. ¿Y qué acaso eres Dios? Pues. Y cuando menos acuerda, aquella relación te va sacando de la iglesia sin que te des cuenta, te vas enfriando, vas dejando de servir, te vas alejando. Y uno lo ve, uno como pastor lo ve.
ve los síntomas. Ya vivimos lo suficiente. No solamente en las relaciones en esa dimensión, también en otras cosas. En los negocios. Yo le dije una vez a un hermano, usted, un negocio muy competitivo que le genera increíbles ingresos. Yo le dije hace unos 14, 16 años atrás, hermano, rompe esa relación. Quédese usted con la empresa, compre las acciones de su compañero. No, qué buena gente, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, le digo, pero él no es un creyente genuino. Saltarín tiene 2 hogares, es un creyente, ¿verdad? Y al final ni cuenta se dio, cuando menos, cada vez menos en la iglesia, cada vez menos en la iglesia, cada vez menos sirviendo, hasta que desapareció del mapa. Esas cosas, hermanos, uno tiene que aprender a evaluarlas. Por eso dice el apóstol Pablo, yo le pido a Dios que ustedes sean llenos del amor de Dios, porque eso les va a dar la posibilidad de saber hacer buenas elecciones y alejarse del peligro cuando sea el momento de hacerlo. Entonces, eso es importante. Y por eso leo este texto, que dice, para que ustedes puedan aprobarlo mejor. Esa es la respuesta en realidad de esta primera petición del apóstol Pablo, que los hermanos sean llenos del amor de Dios, está en esa frase, para que aprueben lo mejor. El término probar viene del griego, es una doble raíz griega muy rica en significado, que es dokimazo. Eso literalmente significa, es aprobar. Tiene que ver con esa sola acción, aprobar, someter a prueba. Era la técnica que utilizaban en aquel tiempo, traían las monedas de oro, los joyeros en ese tiempo tenían no crean que eran tan ignorantes, ellos sabían encontrar los quilatajes y las falsificaciones en los metales. Entonces traían las monedas de oro antes de echarlas a curso, las sometían a proceso para ver la cantidad de oro que en realidad tenían y ver si no los estaban estafando, ¿verdad? Pero también ese término de aprobar se utilizaba para los muchachos que en aquel tiempo querían ejercer la ciencia médica, querían estudiar medicina, entonces los sometían a exámenes, los sometían a pruebas y después los presentaban aprobados y calificados para ejercer la ciencia médica, pero después de pasar un proceso de aprobación, de comprobación, de examinación, por así decirlo. El apóstol Pablo por eso ora, para que estos hermanos sean llenos de conocimiento y del amor de Dios, de manera tal que les dé la posibilidad de saber hacer las mejores elecciones. Y esa elección, esa aprobación viene, por supuesto, después de someter el asunto a una aprobación, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de examinación. Y eso es lo que nos ilustra aquí en 1 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Nos dice, porque nuestra exhortación, le dice el hermano de Pablo a los hermanos de Tesalónica, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos, subraya en su Biblia, dokimazo, aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. En este texto, el apóstol Pablo utiliza 3 palabras para afirmar la veracidad de su ministerio. En primer lugar, nos dice, porque nuestra exhortación no procedió de error. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, mi enseñanza es verdadera. Lo que yo les he enseñado es verdadero y está libre de error. Es decir, fue aprobado, sometido a un proceso de prueba. En esta primera carta de los tesalonicenses, especialmente el capítulo 3, versos 13 al 18, es donde aparece la doctrina del arrebatamiento. Es el único lugar donde aparece. Y después vuelve a ser tocado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19 al 21. Y luego el Señor hace una insinuación en San Juan capítulo 14, verso 3. Ese tema tan delicado, como por ejemplo el del arrebatamiento, dice el apóstol Pablo aquí, que era una enseñanza como verdadera, sin error, libre de error. Luego la segunda, porque nuestra exhortación, o sea, nuestra enseñanza no procede de error, ni de qué, de impureza. ¿Saben qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Mi vida es pura, no hay pecaminosidad en medio. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque había gente dentro de la iglesia que lo estaba acusando de estas cosas. Y la tercera palabra que usa es la siguiente. Ni fue por engaño.
En otras palabras, mi ministerio carece de técnicas de manipulación. Mira, hermano, es fácil manipular a las personas. Yo estuve una vez platicando con uno de los pastores más connotados de este país, más carismático, que atrae más masas que muchos. Y él a mí me dijo, así, clarito, me lo dijo de frente, yo domino la manipulación, soy un manipulador de primera. A mí son pocas las personas que se me pueden enfrentar y tener el valor de decirme algo. Y es cierto. Tiene una gran iglesia, muy próspera, mucha plata y todo eso, pero también entre más grande la iglesia, más son los problemas, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, yo no uso técnicas de manipulación. En otras palabras, yo no lo estoy engañando. No busco otros fines que no sean más que los de predicar el evangelio. Primera palabra, mi enseñanza es verdadera. No hay error en ella. En segundo lugar, mi vida es pura, no hay pecaminosidad. Y en tercer lugar, mi ministerio carece de técnicas de manipulación. Y en cada una de esas tres palabras que el apóstol Pablo utiliza, hace un contraste con lo que caracterizaba a los falsos maestros. Eso es importante verlo aquí. Puede ser, hermanos, y lo más seguro es que el apóstol Pablo está diciendo esto en el verso 3, porque en la iglesia tesalónica ya se habían filtrado falsos maestros que ponían en duda la integridad del apóstol Pablo y de su ministerio. Fíjese que es bien curioso, si uno lee los primeros 12 versículos del verso 2, hay contundencia en lo que él dice el apóstol Pablo, donde está incluido estos dos versos. Vamos a leerlo del verso 1 al 12, 1 Tesalonicenses 2. Porque vosotros sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resulta en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, en realidad de Filipo lo sacaron. Y él fue a caer a Tesalónica, fue el siguiente momento en su segundo viaje misionero. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haber sido cargas como apóstoles de Cristo. Antes, mire qué hermoso esto, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, como la madre apasionada, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, nuestro amor por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué hermoso cuando la relación llega a esa dimensión y uno tiene el compromiso de no fallarle a los hermanos, ni los hermanos de fallarle a uno, ¿verdad? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, para no ser gravoso, ninguno de vosotros predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a los hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Que hay contundencia en lo que el apóstol Pablo está diciendo. En realidad él no se está defendiendo. Simplemente está exponiendo cómo fue su actuación delante de ellos, ¿verdad? Y de esa manera pues lo hace, porque él dice que fue aprobado por Dios. En realidad estos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia estaban poniendo en duda el nombramiento y la calificación que Dios le había dado a este hombre para el ministerio. Y también estaban poniendo en duda las intenciones que tenía hacia los hermanos de la iglesia, a su integridad y a su devoción por ellos. Y entonces él le dice, no se engañen, ¿verdad? Ustedes han sido testigos, ustedes han visto mi comportamiento en la iglesia y han visto cómo los he tratado en la misión que Dios me ha dado con ustedes.
Los he tratado, dice él, como una madre que los parió. Así los he tratado, como una nodriza, cuida a sus hijos. Entonces es hermoso. Este pasaje nos ilustra ese término, aprobado, ese doquimazo, ¿verdad? Que es necesario para poder entender la razón por la cual es necesario que seamos llenos del amor de Dios para probarlo mejor, doquimazo, para probarlo mejor, someter todo a prueba y hacer las mejores decisiones y elecciones en la vida. Bueno, hagámosle otro enfoque a este pasaje. Hermoso. En este verso 3, en realidad, esa gente que se había introducido en la iglesia de Tesalónica estaba acusando al apóstol Pablo de tres cosas. La primera de ellas, que su predicación era una fantasía. Mire, toda persona que es verdaderamente original en la vida, lo tildan de loco. Dios, tenemos un llamado de Dios para abrir una iglesia. ¿Cómo es eso? Estás loco. No sabes a lo que te vas a meter. Cuando el apóstol Pablo, recuerdan allá en Hechos, creo que el capítulo 18 en adelante, ya había camino para Roma, porque él había apelado a César, lo recuerdan. Y mientras esperaba que llegara un navío de Roma para poderlo llevar a Roma y apelar a César, allá en la corte imperial, tuvieron que refugiarlo en Cesarea, recuerdan, ahí en la costa del Mediterráneo, de la tierra de Israel. Ahí estaba en realidad la ciudadela donde gobernaba el procónsul. Ahí estaba Festo, uno de ellos. Félix lo vio también Agripa y lo vio Festo, ¿recuerdan? Lean la Biblia, hermanos. Ya le vamos a poner el librito. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántas veces usted lee la Biblia al año, hermano? 3 veces me había dicho. Ya no. A 2. Ah, bueno, no andaba mal, con ese pie, hermana Armida. Mira, hermana Armida, 2 veces al año lee la Biblia y los jóvenes que están aquí, hermanos, qué barbaridad. 7, hermano. No, yo la tengo. Que los ejemplos hay que honrarlos. Bueno, la hermana Magda, ¿dónde está? Levante la mano, que andaba enfermita. Ya va por la segunda ahorita, ¿eh? También. Bueno, mira. Y jóvenes, hermano. Pucha, qué barbaridad. Pero pagan desinformados y llenos de miedo. Y usted también. Bueno, ahí está. Bueno, entonces Pablo lo pide Festo. En realidad, lo que quería Festo era dinero, porque creía que Pablo tenía plata y lo quería soltar, pues. Entonces lo pide y Pablo diserta ante Festo. ¿Qué le dijo Festo? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿O fue Agripa quien le dijo? A ver, hermano Henry, hay que conocer. Bueno, el asunto que Festo lo tuvo por loco, por aquello que había oído. Las muchas letras le dijo, que han enloquecido, ¿lo recuerdan? En el libro de Hechos. Bueno, y va el Señor Jesucristo también. Solo el Evangelio de Juan relata que el Señor estuvo por lo menos 3 veces en Jerusalén. Es el único. Ahí todos los evangelios, usted los lee, aparenta que el Señor solo estuvo en Jerusalén la semana de su pasión. Pero Juan por lo menos relata 3 episodios. Estuvo ahí. Y en uno de ellos creo que fue cuando se iba a celebrar la fiesta de las luces, la Hakuná, allá en Jerusalén. Entonces el Señor, bueno, sus hermanos le dijeron, ajá, y no es que tú eres, ¿verdad?, el Mesías, entonces muéstrate al mundo, ahorita hay fiesta, va a haber judíos de todo el mundo, ¿por qué no vas? Y el Señor les dijo, bueno, el tiempo de ustedes siempre está presto, pero el mío no. Pero ahí apareció el Señor en la fiesta. Entonces vinieron los hermanos del Señor que en realidad no creían, sus hermanos en la carne no creían que el Señor fuera el Mesías de Dios y creían que estaba loco. Entonces quisieron persuadirlo para que se regresara al pueblo. En realidad, hermanos, mire, toda persona que siga al Señor con una mente sencilla y con un entusiasmo ardiente va a ser catalogado como un loco. Venga usted a la iglesia regularmente como Dios manda, como debería de ser, no solo los domingos. Involúcrese en el servicio de la iglesia. Los primeritos de la casa no van a decir estar locos, llevar la cobija, llevar el colchón. Así como me decían a mí cuando tenía 16 años. ¿Cuántos años tenés? Bueno, de tu edad conocí al Señor.
Mi mamá me decía, no te falta que lleves la cobija y la cama a la iglesia, ¿no? Toda persona que siga al Señor de esa manera lo van a tildar de loco. Qué barbaridad, que no vas a estudiar, que te vas a morir de hambre, nunca te vas a hacer profesional, que nunca vas a hacer nada en la vida, y quién te va a dar de hartar, me decía mi mamá. Es que estoy comiendo, ¿verdad? Siga al Señor con un corazón sencillo. Siga al Señor con un entusiasmo ardiente, y lo van a tildar de loco. Al Señor, ahí en Tesalónica, estaban diciendo que su mensaje en realidad era una fantasía, que siempre estaba loco. Pero también al Señor decían ellos que sus motivos eran impuros. Por eso él les dice, allá en una de las tres palabras que les mencioné, que su vida era pura, no había pecaminosidad. Entonces, ¿qué le estaban insinuando al apóstol Pablo ahí? ¿Sabe que el término que se utiliza aquí para impureza tiene que ver con inmoralidad sexual? Mire, los paganos de esa ciudad, en especial de Tesalónica, porque es ahí donde él está hablando y escribiendo, malentendían dos cosas que hacían los creyentes. Uno, era el ósculo santo, y el segundo era la fiesta del amor, el ágape. ¿Sabe usted que hay escritos de poetas y historiadores romanos que andaban dándole seguimiento a las reuniones de los creyentes en aquellos tiempos y decían que en las fiestas del ágape, que era donde tomaban la cena del Señor, había inmoralidad sexual, que ese era un bacanal lo que hacían los creyentes? Y que en el ósculo santo, en el beso santo, también había impureza. No sé si ustedes han pasado por la colonia de los Amish, que está aquí adelante de carretera de Olancho. ¿Cómo se llama? Adelante de su pueblo. Guaymaca. Ahí. Una vez, un hermano en la fe, contemporáneo, fue a uno de sus cultos, le invitaron, un norteamericano, un Amish, lo invitó y entró. Ellos practican el ósculo santo. Sí. Es que los menonitas en realidad son distintos a los Amish. Los menonitas son, todavía hay iglesias en la ciudad, los Amish son del campo. Y entonces parte del culto es el ósculo santo, hermano. Y los hermanos, en respeto en aquel tiempo, como parte, el ósculo santo es un beso santo. Y los hermanos se daban en el sentido de que manifestaban de esa manera que eran pertenencia de la iglesia y que se amaban. Entonces viene aquel hermano y viene uno de los norteamericanos, un Amish, y le da el ósculo santo. Se escandalizó el hermano. Un hombre dándole un beso a otro hombre, era el ósculo santo. Mire, una mente sucia siempre va a haber sucio y va a leer cosas que no están en lo que se está leyendo. Todo lo contamina, lo hace sucio, y todo hace sucio lo que esté a su alrededor. Entonces, de eso acusaban al apóstol Pablo, ¿verdad? De una manera malintencionada. En realidad, el ósculo santo se ha practicado y hay denominaciones que lo practican todavía. Y la fiesta del amor, que es el ágape, la cena del Señor. No había inmoralidad en la fiesta del Señor, pero de eso acusaban a los creyentes y de eso acusaban al apóstol Pablo. También acusaban al apóstol Pablo de lo que dice el verso que leímos en Filipenses 1:9. Regresemos ahí. Estamos hablando del término aprobado, recuerden, no pierdan eso de vista. A fin de que aprobéis lo mejor. Filipenses 1:9. Segunda y primera de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error. En otras palabras, mi predicación no es una fantasía. En segundo lugar, ni hay impureza, no hay inmoralidad sexual. Y en tercer lugar, ni fue por engaño, no hay técnicas de manipulación. ¿Sabe qué usaban el apóstol Pablo? De que la predicación de él malintencionadamente estaba dirigida a engañar a la gente. Los propagandistas nazis, yo en lo personal creo que el sistema final que va a gobernar el mundo y que va a ser el gran caldo de cultivo para que prospere la dominación mundial del anticristo va a ser
un sistema nacional socialista. Esa es mi convicción, por todas las características que siguió el gobierno de Hitler. Hitler tenía un propagandista que era un cerebro, un tipo, mire, le recomiendo que lea la biografía de Joseph Goebbels. Ahí está en la pantalla si me lo ponen, no sé si me lo pusieron ahí. Ese hombre dio todo el sistema de desinformación que gobierna hoy los medios, los grandes medios de comunicación en todo el mundo. Decía Joseph Goebbels lo siguiente, como un principio de desinformar: repite una mentira tantas veces sea necesario y en voz alta y se terminará convirtiendo en una verdad. Goebbels, ahí está. Dice el apóstol Pablo, le decían al apóstol Pablo que eso era lo que él hacía, de eso lo estaban acusando. Él estaba repitiendo mentiras de manera tal de engañar a los hermanos y hacerlos creer cosas que no eran ciertas. Como por ejemplo, el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 3, 15 al 18. Metas en las redes sociales hoy. Siga los grandes medios, las grandes corporaciones de información del mundo. No le están informando, lo están desinformando. Usted tiene que tener su razón santificada y su discernimiento espiritual tan afinado, de manera tal que todo lo que venga a usted a razón de información, usted lo pueda filtrar y pueda, de esa manera, ver cuál es la verdadera verdad. Pero eso no viene sin sometimiento al Espíritu Santo y sin lectura de la palabra de Dios. Amén. Eso es importante, porque si no está, usted va a terminar repitiendo como loro todos los miedos y que lo que la gente dice y cree. De eso acusaban al apóstol Pablo. Usted es un mentiroso. Usted está orientando su predicación para engañarlos a ustedes. Los falsos maestros dentro de la iglesia le decían eso a la congregación. Y mira el verso 4 de 1 Tesalonicenses 2. Por eso es importante, dice el apóstol Pablo, que ustedes estén llenos del amor de Dios, el amor ágape, porque eso les va a permitir discernir, entender y tomar las mejores decisiones. 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, doquimazo, que prueba los corazones. Ellos estaban cuestionando el nombramiento y la calificación que Dios le había dado a este hombre. Me dice alguien el otro día, mira, me dice, mi hijo se graduó de pastor, me dice, ya le dieron el título en el seminario. El seminario no te hace pastor, hermano. Ni un título te hace pastor. El pastorado es un llamamiento santo de Dios. El seminario solo te sirve para darte herramientas para ejercitar mejor el ministerio. Pero el seminario no te hace pastor, quien te hace pastor es Dios. Quien te elige desde el vientre de tu madre para que le sirvas como pastor. Porque esto es duro, hermano. Esto es cruel. Aquí hay que aguantar maceta todos los días. Del diablo y de la gente. De las ovejas sin cacho y de las ovejas con cacho también. Es duro. Solo el llamamiento de Dios te mantiene firme. Mira lo que acusaban al apóstol Pablo. ¿Verdad? Ellos decían, bueno, es que la verdad que lo que este hombre anda buscando es quedar bien con la gente. Mire, un pastor que queda bien con la gente no queda bien con nadie al final. Tiene que quedar bien con Dios. Y aunque algunas decisiones no sean del gusto de la gente, tiene que seguir adelante porque está viendo en perspectiva, está viendo más allá el bienestar de una congregación y está viendo también la gloria de Dios. Este busca, en realidad el gran problema, decían estos críticos del apóstol Pablo, es que este anda buscando agradar a los hombres. Quizás pensaban eso porque él predicaba la libertad de la gracia y del evangelio contra la esclavitud de la ley, que era el gran problema que había en toda esta iglesia. Querían estar sometidos a una especie de entre evangelio y ley. Miren, hermanos, hay personas que aunque lo sean, nunca van a considerar que son religiosos y que son desgraciados en el fondo también. Todo aquel que predique el evangelio de Cristo
el Evangelio del gozo, va a sufrir el mismo tipo de crítica que sufrió el Señor Jesucristo, que sufrió también en su momento el apóstol Pablo. Lo mejor, hermanos, como dice este texto, a fin de que aprovéis lo mejor, tiene que ver con aquello que es distinto, es la capacidad de saber distinguir, no entre las cosas que son opuestas, porque es fácil poder distinguir entre el frío del calor, el blanco del negro, entre tonalidades fácil. Vos que pintas pelo, ¿vale? Vos puedes tener esa capacidad de saber distinguir. No te ríes, Karen. Levanta la mano, Karen, para que te vayan al salón de ella. Propaganda gratis, ¿no? Porque en realidad poder distinguir entre cosas que son opuestas no requiere una gran capacidad moral para hacerlo. En realidad aquí se refiere, hermanos, a conceptos morales y espirituales que requieren de un refinado y profundo discernimiento. Hay cosas, hermanos, que es bien difícil distinguirlas una de otras. Por eso dice el apóstol Pablo, sean llenos del amor de Dios, a fin de que aprendan a probar lo mejor. Aquí no se trata, hermano, de cosas comunes, cosas normales, sino de cosas refinadas y extraordinarias. Voy a dar dos ejemplos. Porque es fácil poder distinguir un pedazo de oro de un pedazo de cobre. Es fácil. Pero es bien difícil, hermano, poderle encontrar la diferencia de dos pedazos de oro al mismo quilataje. O sea, hasta los mismos joyeros a veces se equivocan en poder hacer esa distinción. Porque también es fácil poder distinguir entre un espejo pulido y un diamante. Es fácil. El espejo es espejo y el diamante es diamante. Pero es más difícil poder distinguir entre dos diamantes del mismo peso y quilataje. Bien difícil. Eso no se puede hacer. Eso requiere una habilidad extraordinaria que solo Dios la da. Vamos a Romanos 14:18. De eso, por eso el apóstol Pablo, no sé si me doy a entender un poquito más. Ora a Dios para que el amor de Dios abunde en el corazón de estos hermanos, para que sean capaces de tomar las mejores decisiones y aprobar lo mejor. Romanos 14:18. Hasta el capítulo 8, pura teología. Ya de los capítulos 9 al final del libro romano hasta el capítulo 16 son consejos prácticos. Pero en realidad, el capítulo 9, 10 y 11 nos habla de la elección de Israel. Y ahí son puros consejos prácticos. Bueno, miren Romanos 14:18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es doquimazo, aprobado por los hombres. Si usted lee el capítulo todo, desde el 1 hasta el 17, nos está hablando de los débiles en la fe. El creyente que es fuerte, en resumen, tiene que aprender a limitar su libertad en ciertas cosas que le son legítimas para no afectar al débil que viene atrás. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 14:18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, aquel que aprende a limitar su libertad con ciertas cosas que le pueden ser tropiezo a los demás, en realidad está agradando a Dios. Y va a terminar siendo aprobado por los hermanos más débiles que se lo van a agradecer. Mire, aquí nos está hablando, hermano, de saber aprobar las cosas, haciéndoles un cuidadoso examen. ¿Verdad? Por ejemplo, no va a ir al mercado, al mayoreo, propaganda gratis, ¿verdad? Allá por el estadio, en el Alemán creo que hay otro allá en la salida de la nueva. Hay varios. Y va a ir al que tiene el canasto de aguacates a manoseárselo, ¿verdad? Aunque en realidad es legítimo, porque va a comprar un aguacate que no le va a salir raizoso, ¿verdad? Porque le va a salir todo moreteado por dentro. Un aguacate cremoso, de buena calidad. Usted siente en el paladar que está comiendo algo rico. Eso está hablando el apóstol Pablo.
aprobar algo tras un minucioso examen. Como el joyero. Aquí hay alguien que sabe de joya, es Hugo. Este vende relojes, por si un caso quieren de colección, propaganda gratis. Vos sabés distinguir, ¿verdad? O no, viene alguien y te dice, te voy a regalar, te voy a vender un pullover, por ejemplo, el año tal, con tales características, pues a ver si te están echando en gallina o no, ¿verdad? De eso se trata, es decir, aprobar algo después de un cuidadoso examen. Como el joyero, que le traen una piedra, un ópalo, por ejemplo, pero lo somete a inspección para en realidad ver si ese ópalo tiene calidad y tiene valor. ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo lo siguiente. Uy, ya. Está diciendo lo siguiente. Cristianos, entiendan que ustedes están bajo la lupa, bajo el microscopio de un mundo escéptico que los está viendo, cómo viven, cómo se tratan. ¿Entiende eso? Y el que vive en esa casa era cristiano, sí. Yo 20 años, a mí nunca me rindió un saludo. Ya está en la caja, en el mall, no sé qué, X. Y se encuentra con un hermano en la fe y acaba de pelear usted con la cajera. No sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y viene el hermano y le dice bendiciones, ¿no? Y se va usted y queda el otro que viene atrás, que el hermano en la fe, que lo acaba de bendecir, y le dice a la cajera, y es que vaya cristiano, dice. ¿Verdad? O se quedó usted con el vuelto y no lo dio. ¿Entiende? O sea, hermanos, nosotros estamos siendo observados por miles de ojos todos los días. Están viendo si en realidad estamos reflejando a Cristo. ¿verdad? Por eso es importante aprobar bajo un cuidadoso examen. Tenemos que estar conscientes, no es que vamos a vivir tampoco sin vida, pues, haciendo todo con miedo, ¿verdad? Pero debemos de plantarnos con lo que en realidad somos. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que si nosotros vivimos conforme a este principio, el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y hace a los hombres, y agrada a los hombres, está diciendo que si vivimos conforme al principio de honrar a Dios en todo lo que hagamos, ¿verdad? Aún en lo que damos, no, como dije el domingo pasado, no dando o despectivamente como lanzándole migajas a un perro, pues. Si nosotros respetamos este principio, entonces vamos a llegar a ser verdaderamente esclavos de Cristo. Y vamos a entender también que la libertad no consiste en hacer lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere. ¿Se entiende? Eso es lo que hace posible la convivencia. Ya Fabiola se me plantó. Oye, llego hasta aquí, hermano, no lo voy a retener. Van a venir el próximo domingo, ¿vale? Recuerden que es la inauguración de Sala Cuna, a los que vinieron tarde. ¿A qué horas, hermano Nan? A las 10:30, ¿no? A las 10:30 vamos a hacer la inauguración formal, la Sala Cuna, con corte de cinta y todo, ¿eh? Nada más que sin cámara, ni luces, ni acción, porque de eso no tenemos nada. Pero vamos a agradecerle a Dios, hermanos, si es la primera estructura que estamos terminando por primera vez después de 14 años, un sueño cumplido. El piso full Mickey, todo full Mickey, ¿no? Y gracias a Dios por el esfuerzo. Yo les agradezco de corazón a usted que ha dado, a que solo haya dado un peso. Gracias, hermano, por haberlo hecho. ¿Verdad? Y que toda la gloria se la lleve el Señor en esto. Amén. Pues eso sentíamos ahora. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de haber compartido este tiempo con nuestros hermanos, tanto en el primer horario como en este, por ambas predicaciones. El alimento espiritual ha sido dado. Tenga los resultados, Padre, que tu Santo Espíritu puso en el corazón de cada predicador para llevarlo a tu pueblo y cada quien salga henchido de gozo, del conocimiento de Dios, que le ayude a
llevar una vida, Padre, que realmente te honre a ti. Te damos las gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ebenezer, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y gracias, Padre, por habernos ayudado a terminar esa segunda planta. Y un día vamos a haber terminado también ese templo.